Vamos a compartir la meditación de la palabra en esta mañana. Libros de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Título de la meditación: Vida consagrada. Es algo que no nos amanece hasta que, desde el momento que llegamos al Señor, luego a través de su palabra y la voz de su Espíritu Santo, es la que nos va dando comprensión escritural, entendimiento, y allí donde nace de nosotros disponer nuestro corazón en obediencia a esa palabra, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, leemos en el nombre de Jesucristo su palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de libertad, de vida y de poder tener, Señor, la bendición de escuchar tu palabra, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón a tu verdad. Señor, entregamos todo lo que somos en tus manos y te pedimos que nos des la capacidad de oír sabiamente para luego, Señor, aplicar conforme a lo que tú tienes pensado para nosotros en tu palabra. Señor, gracias te damos por saber que tú eres fiel. Encomiendo mi vida en tus manos y te pido la gracia para poder alcanzar esta palabra a la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, tuyo es el control y el dominio de esta reunión y sobre cada una de nuestras mentes, Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Cuando somos llamados al Señor, nuestras vidas son... ¿Para qué somos llamados? Para ser primeramente salvados, y a través de ser salvos por creer en la obra de Cristo, cambiar nuestra manera o el estilo de vida que hasta ese momento teníamos, ¿verdad? Amén. Y aquí nosotros vemos lo que por qué Pablo estaba hablando esta palabra y la deja para nosotros, porque Pablo había fundado una iglesia, la iglesia de Corintios, y pasado el tiempo comenzaron dificultades poderosas en manifestación de personas de una vida de pecado, ¿sí?, que traía vergüenza al Evangelio. Y Pablo, como temeroso de Dios y como guardador de la verdad, escribe esta carta para amonestarlos, ¿sí?, para amonestar el hecho de la vida de pecado que estaban llevando, ¿sí? Entonces, Pablo hace una pregunta, dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis? ¿Sí? Esa palabra encierra ¿qué? Encierra una verdad, ¿sí? Por ejemplo, a nuestros niños, cuando nosotros le decimos, no toques, no metas los dedos en ese enchufe que es peligroso, hay niños que son bien inteligentes y saben lo que se les está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se le instruyó que aunque el niño no tenga conciencia de peligro, nosotros le estamos instruyendo que es peligroso eso, ¿sí? Bueno,
Pablo, a través del tiempo que pasó con ellos, le instruyó en las palabras del Señor. Entonces ahora lo estaba confrontando con la verdad. No sabéis, o sea, exhortándolo de que ellos sí lo sabían. Amén. Lo que estaban haciendo, ¿sí? Amén. Entonces aquí vemos que la acción y el poder del Evangelio, ¿sí?, afecta a las personas, ¿sí? Amén. Y no solamente que afecta a la justicia a las personas, sino también que la justicia de Dios se manifiesta. Amén. Si nosotros pecamos, la justicia de Dios se va a manifestar en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a pagar consecuencias, ¿verdad?, Amén, de ese pecado. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo, porque todo lo que él habla aquí son los pecados de la sociedad o los pecados sociales que para el mundo son comunes y corrientes, pero para la iglesia del Señor, para el pueblo de Dios, son los que nosotros debemos aborrecer. Amén. Debemos aborrecer, ¿verdad? Entonces Pablo estaba remarcando algo muy importante, haciendo notorio que el evangelio que él le había llevado en el nombre o por medio de Jesucristo era poderoso. ¿Por qué? Porque luego en el 11 dice, y esto erais algunos de vosotros. O sea que Pablo estaba remarcándole que el evangelio es poderoso para transformar personas. Amén. ¿Sí? Y que si alguno estaba fluyendo en el pecado, no era porque el evangelio o la palabra de Dios no tiene poder, sino simplemente porque había una actitud de desobediencia a lo que Pablo escrituralmente les había enseñado. ¿Sí? Amén. Por eso cuando nosotros somos informados, somos instruidos en la palabra del Señor, dejamos de ser ignorantes. Amén. Y ante el pecado que nosotros cometamos, somos responsables delante de Dios. Amén. Sin echarle la culpa a nadie. Amén. ¿Sí? Eso es algo muy importante, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Pablo estaba hablando con respecto a lo que ya habían sido grabados, estaba hablándole el Señor de que ellos habían sido ya justificados, estaba diciéndole que ellos habían sido santificados, ¿sí?, por el Señor. Estaba hablando el Señor de que ya ellos habían entrado en un proceso de ¿qué? De regeneramiento por el poder de la palabra y la acción del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Pero aquí en el 12 empieza Pablo a hablar. ¿Por qué Pablo hacía énfasis en esto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí?, un espíritu y un alma bajo una naturaleza caída o una naturaleza que fue arruinada por la corrupción, ¿verdad? Entonces Pablo comienza a hablarle a ellos la importancia del cuerpo de la persona, especialmente del creyente, ¿sí? Amén. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces Pablo estaba hablando primeramente que el creyente, por medio del Espíritu Santo, puede alcanzar la virtud, una virtud muy poderosa, que es ¿cuál? El dominio propio. El dominio propio en el fruto del Espíritu significa la templanza. Amén. La persona que tiene la capacidad, ¿sí?, de pensar y decidir con prudencia. Una persona que va alcanzando a tener sabiduría de Dios, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la glotonería, ¿afecta o no afecta al cuerpo humano? Amén.
¿verdad? Por eso Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, nos es lícito comer, nos es lícito tomar una bebida, ¿sí? Pero también con la sabiduría de Dios o con la templanza o con el dominio propio, nosotros sabemos cuál es la medida correcta. Amén. ¿Verdad? Si usted se sienta a comer un locro, supongamos que la medida correcta para usted sea 2 porciones. Quizás alguno con una porción suficiente, ¿verdad? Pero si usted ya consume 3, 4 porciones, usted va en contra del buen funcionamiento de su organismo, ¿verdad? Entonces, para estas pequeñas cosas necesitamos tener la capacidad o el dominio propio. Amén. Para saber que hay un límite en las cosas lícitas. ¿Por qué? Porque también hay gente que nos están viendo y también, por ejemplo, hermanos que están viendo nuestras acciones y puede que si nosotros no tomamos las cosas con prudencia podemos ser piedra de tropiezo. ¿Sí? Amén. Entonces dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí está, donde está la comida, donde está la bebida, y también hay otros malos hábitos que normalmente la persona tiene, donde a través del dominio propio podemos nosotros frenarlos o combatirlos, ¿sí? Porque ¿cuál es el poder del dominio propio? De que nosotros podamos controlar nuestras acciones y nuestros impulsos. Amén. ¿Sí? Eso es lo que hace el dominio propio sobre nuestras vidas, dado por Dios. Amén. Una persona que no tiene a Cristo, lo que tenga que comer, come, lo que tenga que tomar, toma, aunque al otro día o a la tarde esté totalmente enfermo, ¿verdad? Porque no tiene el dominio dado por Dios. Pero vos y yo lo tenemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y es lo que tenemos que aprender a que se enciendan o se manifiesten en nosotros, se desarrollen esas virtudes que a nosotros nos van a traer bendición, ¿sí? Entonces el principio es que todo es lícito, pero nosotros no nos podemos dejar controlar por las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ciertamente no tienen, cuando nosotros no nos controlamos, no tienen ningún provecho para nuestras vidas, ningún provecho, ¿eh? Entonces, pero Pablo va cambiando y el versículo 13 ahí mismo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Cómo cambia Pablo? De la comida pasa al cuidado del cuerpo, pero a través de la fornicación. Todos nosotros sabemos lo que es la fornicación, ¿verdad? La fornicación y adulterio son dos cosas diferentes, ¿sí? La fornicación es el acto sexual fuera del matrimonio, ¿verdad? Bueno, ese acto que parece ilícito para el mundo, para Dios es pecado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, ese acto que figura como pecado en la ley moral de Dios, traerá consecuencia a ese cuerpo. Amén. Lo traerá. ¿Por qué? En el mundo hay hombres como mujeres que la fornicación es un estilo de vida que tienen. Amén. ¿Verdad? Pero también es un estilo que lo lleva totalmente a la destrucción, no solamente física, moral y también a la destrucción sin alcanzar eternidad. Amén. Y Pablo confronta esta verdad, ¿sí? Y la censura directamente. ¿Por qué? Porque abre una apertura a que el creyente tiene que llevar una vida de ¿cómo? De santidad. O sea, la santidad del cuerpo, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, no, pero yo soy santo de espíritu, soy santo de pensamientos.
pero nunca puede ser santo de espíritu y de pensamiento cuando tiene obras de pecado. Amén. ¿Por qué? Porque ya en la mente está el pecado, ¿sí? Entonces lo lleva a cabo. Entonces la santidad viene pensamientos para que luego la obra sea una obra de santidad también. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que ser un cuerpo apartado de toda fornicación. Porque la obra del Señor o el anhelo de Dios es que ¿qué? De que nosotros seamos todos santos, ¿sí? Por eso allí habla en 1 Tesalonicenses 4, 2 y 3, si alguien lo tiene a mano. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 dice la palabra: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta que Dios nunca va a demandar de nosotros sin haber sido instruido antes? Entonces, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, la palabra hace ver que este pecado es un pecado de los que destrozan verdaderamente la persona y su cuerpo también. Amén. ¿Sí? Entonces la obra de Dios, la voluntad de Dios, el llamado de Dios a un creyente es a meterlo en un proceso de santificación, donde el creyente, por el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Y la acción de su espíritu, o sea, por el poder de la verdad, de lo que Dios dice para que nosotros vivamos, esa verdad, más el poder del Espíritu Santo que nos capacita, ¿para qué? Para huir de ese pecado, vamos siendo introducidos en un proceso que nos va limpiando, ¿sí? Y nos va purificando. Ustedes saben que en estos últimos tiempos la tecnología ha avanzado mucho y antes los pollos se los metían en agua caliente y le sacaban las plumas, ¿verdad? Ahora hay un proceso que el pollo va colgado y hay una presión de aire que le saca las plumas. Para que cuando llegue donde lo van ya a vida de animal para sacarle todo lo que no sirve, ya está peladito, ya está limpio. ¿Se dan cuenta? Bueno, si bien no vamos a comparar eso con el Señor, porque nosotros somos limpiados por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Somos limpiados y santificados por el poder y la verdad de la palabra y por la acción del Espíritu Santo que nos da a nosotros el poder para huir de la tentación y huir de una vida de pecado, hermanos. ¿Sí? Entonces, muy importante que eso está censurado por Dios. Y luego pasa el versículo 14, pero habla así: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero también el uno al uno como a las otras destruirá Dios. O sea que nosotros vemos que la comida es pasajera, ¿sí? Es pasajera. Pero dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, el cuerpo del hombre fue diseñado por Dios, ¿sí? No para que ese cuerpo sea usado para vilezas. Amén. Sino que el cuerpo del hombre, diseñado y formado por Dios, fue creado para que ese cuerpo con sus acciones glorifique a Dios. Amén. ¿Sí? Glorifique a Dios. Por eso el hombre que fornica no glorifica a Dios. El hombre que mata, el hombre que usa su cuerpo para hacer daño, ahí eso es todo vileza, ¿verdad? Pero el hombre
que prepara su cuerpo para que todo el cuerpo adore a Dios, eso hace que Dios sea glorificado en ese cuerpo, ¿sí? El versículo 14 cambia y dice, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y esto no está hablando de algo superficial, sino está hablando del cuerpo, ¿sí? De que este cuerpo un día va a ser levantado como Jesús fue levantado del sepulcro. Amén. Así nosotros, nuestro cuerpo va a ser levantado por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:11, allí dice, Romanos capítulo 8, versículos 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si bien hay una obra vivificante del Espíritu Santo en nuestros cuerpos vivos, también ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros si Cristo no nos llama y nos lleve en vida, ¿no? Si nosotros vamos al sepulcro, nuestro cuerpo va a ser levantado. Entonces, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, le da importancia al cuerpo de la persona. Y el 15 dice, ¿no sabéis, nuevamente la pregunta, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Claro que nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero nos confronta la palabra para decir, no se hagan los desentendidos, ustedes saben, ¿sí? Ustedes saben, ¿sí? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿sí? Amén. Entonces, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, nosotros corporalmente y espiritualmente somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces hace una pregunta, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amén. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos dio el nuevo nacimiento, vino a morar a nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y allí empieza la obra del nuevo nacimiento, donde nosotros nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios, nos unimos a Cristo, ¿sí? Y ya no somos una persona simple, somos una persona privilegiada, y por decir somos personas importantes, porque el Dios de dioses y Señor de señores, por medio de su Espíritu, se ha unido a nosotros. Por eso, hermano, vos y yo nunca más vamos a estar solos. Nunca más. Quizás los hombres nos dejen de rodear, las personas dejen de estar con nosotros, pero el Señor nunca nos va a dejar, porque la unión que hemos hecho con el Señor es inseparable. Cristo es inseparable de la persona. Por eso dice allí en Romanos, ¿quién nos separará? Amén. ¿Ah? Nada ni nadie, porque es una unión espiritual que no puede ser cortada. Aún el matrimonio, un hombre y una mujer se pueden casar conyugalmente, ¿verdad? Y ellos por alguna razón se pueden divorciar y se pueden ir uno para África y otro para Chile. Pero ellos nunca, esa unión nunca se va a cortar salvo que uno muera. Porque están unidos espiritualmente.
Y nosotros así estamos unidos con el Señor. Así estamos unidos con el Señor, ¿sí? Entonces, para que esta unidad se haga cada día más fuerte, nosotros tenemos que huir de la fornicación. Amén. ¿Por qué? Porque la fornicación es un acto que se realiza con el cuerpo, ¿sí? Amén. Todo pecado que cometemos fuera del cuerpo no tiene la misma consecuencia que el pecado de fornicación, ¿sí? Y eso nosotros tenemos que saberlo. Y vuelve a preguntar en el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando uno analiza esta palabra, se dan cuenta que Pablo tomó mucho tiempo para instruir a la iglesia, a los hermanos. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de que Pablo usó toda la gracia y la sabiduría y el conocimiento de Dios para levantar una iglesia que no sea ignorante, sino una iglesia instruida en el conocimiento de Cristo y su verdad. ¿Para qué? Para que esa iglesia pueda permanecer firme y en la luz. Amén. Porque yo puedo tener todo el conocimiento, pero puedo caminar en tinieblas porque no aplico ese conocimiento a la verdad del Señor, ¿sí? Entonces se dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces, cuando nosotros tenemos comprensión, hermanos, comprensión de la grandeza, de la sabiduría de Dios, ¿de qué? El conocimiento cuál, de que la importancia de que Dios preparó un cuerpo humano para que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, venga a morar en nosotros, ¿sí? Y que ese Espíritu Santo sea verdaderamente un templo. Amén. Y cuando hablamos espiritualmente de un templo, tenemos conciencia que en un templo ¿qué hay? Santidad. Amén. ¿Verdad? Amén. Que en un templo no hay idolatría. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando vemos a un reformador, al rey Ezequías, Amén. al rey Josías, antes de que cuando ellos toman el reinado, una de las primeras cosas que hacen es preparar gente santificada. Amén. ¿Para qué? Para limpiar la casa, el templo del Señor, donde se había la mente pecaminosa de los reyes anteriores, habían metido idolatrías, ¿sí? Y toda clase de paganismo al templo del Señor. Y Ezequías, como los sacerdotes no estaban santificados, los levitas que estaban santificados, o sea, estaban viviendo temerosamente delante de la presencia del Señor, ellos fueron los que entraron al templo para limpiarlo, para que Ezequías pudiera nuevamente poder funcionamiento, todo el aparato cúltico que demandaba la casa del Señor, pero no lo puso al funcionamiento así por así, sino que tuvo que limpiar, sacar todo lo que era idolatría y todo lo que era suciedad. Entonces, esta es la idea acerca de nuestro cuerpo, ¿verdad? De tener un cuerpo santo, puro, para que verdaderamente sea morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Para que Dios sea glorificado en tu cuerpo y en mi cuerpo, ¿sí? Como personas. Por eso nosotros somos llamados a ¿qué? A vivir una vida consagrada para Él, o sea, una vida apartada. ¿Sí? ¿De qué? De todo lo que se llame pecado, de todo aquello que va en contra de la palabra del Señor, todo aquello que afecta a la santidad de Dios, por decirlo, de todas esas cosas nosotros tenemos que abstenernos.
y tener una conciencia abierta de lo que realmente tu cuerpo significa para el Señor. ¿Sí? Acá no es porque eres rubio o eres petizo, porque eres alto, porque eres morocho, porque eres blanco o porque seas lo que sea, ¿sí? Sino que nuestro cuerpo ha sido formado por el Señor en perfección. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener una conciencia clara de la necesidad de cuidarlo, ¿sí? De cuidar nuestro físico, no solamente por lo que consumimos, sino también por lo que el cuerpo representa para el Señor. ¿Cómo se glorifica el Señor en tu cuerpo, en nuestras vidas? A través de su presencia. Amén. ¿Sí? Y siempre yo digo, Dios no va a morar en la idolatría, Dios no va a morar en la perversidad, Dios va a morar y habitar en un templo santo, puro y apartado para Él. ¿Sí? En la antigüedad lo vemos claramente, que Dios dejó de hablar en su casa a causa del pecado del pueblo. ¿Sí? Entonces, Dios es un Dios santo y Él mantiene su santidad y donde Él se mueve, quiere que haya esa santidad. Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos, ¿sí?, que somos templo del Dios viviente, ¿sí? Que Dios todo Dios habita en nuestro cuerpo, ¿sí? Y que hay un templo especialmente que es nuestro corazón, donde el Espíritu Santo quiere morar, y no solamente morar, sino también quiere reinar. Amén. ¿Sí? Entonces es muy importante. Quizás a veces hemos visto hermanos muy pobres, ¿verdad? Quizás muy pobres económicamente, muy pobres, pero usted lo escucha hablar, ¿sí? Y brota gracia de Dios de su corazón. Amén. Usted lo ve caminar, lo ve como son, y son personas que están consagradas, que más allá de no tener lo mejor para colocarse, tienen un cuerpo santificado para el Señor. Nuestro primer pastor nos decía, hermanos, no importa que usted, porque él hablaba acerca de ir a la casa de Dios, no importa que usted tenga una ropita toda cosida, una ropita quizás de varios años, pero usted venga con esa ropita bien planchadita, bien limpia, venga a la casa de Dios de esa manera, ¿sí? Y eso también habla, ¿o no? Amén. Habla, una persona que se higieniza, habla también cómo está cuidando ese templo, ¿verdad? Entonces, cuánto más que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos. Entonces dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cuál es el pensamiento actual con los movimientos estos de aquellos que siendo hombres quieren ser mujeres y de los que son mujeres quieren ser hombres y así? Y como dicen con respecto, cuando se hablaba acerca de la ley del aborto, ¿cuál es el pensamiento? Mi cuerpo es mío y yo con mi cuerpo hago lo que quiero. ¿No decían así? ¿No era eso lo que ellos decían? ¿Verdad? Y vemos que es ignorancia o no. Amén. Entonces, por eso dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que saber que debemos cuidar algo que no es nuestro, que es del Señor. ¿Sí? Porque si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, Dios va a demandar de nosotros, porque no es nuestro, sino es del Señor. Y es para su gloria y para su alabanza. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, Pablo va
a la manera, va al inicio de la obra redentora. Amén. ¿Cómo fuimos comprados nosotros? Por precio de sangre. ¿Cuál sangre? La sangre del Hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, de allí, de la salvación y de la obra de Cristo, ¿sí? Amén. Para salvarnos a nosotros, pasa, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, Dios ha venido a nosotros por medio de Cristo, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Amén. Nos ha dado la promesa de vida eterna. Amén. ¿Cuándo se va a cumplir lo que Jesús dijo? O sea, se va a cumplir físicamente cuando Jesús dijo consumado es. Cuando nuestro cuerpo, ¿sí?, cumpla el último proceso de la redención. Amén. Que es, si estamos muertos, ese cuerpo sea resucitado, ¿sí? Y ese cuerpo sea vivificado nuevamente y sea glorificado para entrar en la eternidad junto al Señor. Entonces, se dan cuenta que el Señor, en ese proceso, ¿qué va a hacer? Va a unir el cuerpo que estaba ya sin nada. Ese cuerpo va a ser vivificado, glorificado y se va a unir espíritu y alma y nuevamente vamos a estar completos. Amén. Pero ya con un cuerpo glorificado, ¿se dan cuenta? Entonces, díganme, hermanos, la única manera, o sea, vamos atrás, la persona que no conoce a Cristo, su cuerpo jamás va a alcanzar la dignidad ni la inmortalidad para cual fue creado. Jamás. Pero vos y yo, que hemos sido alcanzados por el Evangelio y que estamos en Cristo, nuestro cuerpo sí es dignificado cuando caminamos en santidad, ¿sí? Y cuando nuestro cuerpo sirve a la justicia, ¿sí? Pero también va a alcanzar la eternidad. Amén. Cosa contraria, al que no conoce al Señor, su cuerpo no va a ser dignificado porque el pecado no dignifica a nadie, sino que destruye, y ese cuerpo jamás va a alcanzar la vida eterna. Jamás. Entonces, es grande el misterio de Dios, es grande su misericordia, y es grande el poder redentor de la obra de Cristo, ¿sí? Donde vamos a ser metidos ya completo en la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor demanda de nosotros consagración, ¿sí? Allí vamos a ver cómo nosotros podemos avanzar en esto. Hay una palabra que es muy importante. En Santiago 4, 7 al 10, Santiago 4, del 7 al 10, allí hay una verdad muy grande. Yo hago una pregunta. Los rebeldes, los que se rebelan contra la palabra, ¿sí? ¿Pueden vivir una vida consagrada? ¿Pueden vivir una vida apartada? No. No, ¿verdad? Entonces Santiago 4:7 dice algo muy importante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la única manera en que el creyente puede alcanzar mayor grado de santificación, ¿sí? ¿Sí? Amén. Es estando como sometido al Señor. O sea, cuando hablamos de sometimiento, hablamos de renuncia, porque el Evangelio es renuncia, Amén. y hablamos de entrega.
¿Cuál es la entrega? De nuestro corazón primeramente y de entrega de todas nuestras áreas débiles que no podemos gobernar por nuestras fuerzas. Entonces, el que se somete a Dios, Dios tiene el control o el señorío de eso, de esa persona. Entonces, esa persona va a poder ir consagrando su vida para el Señor y apartándose de un mundo de pecado y de mal. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema que nos envuelve es grande y es poderoso. Allí Juan habla, ¿no es cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ¿sí? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para poder hacer la voluntad de Dios necesitamos estar sometidos al Señor. Y la persona que se somete al Señor, Dios hace un escudo de fuego, ¿sí? Para que el diablo sabe que está guardado, porque hay una santidad que viene de los cielos, ¿sí? Que hace que el enemigo huya, porque dice: yo con este no puedo. Por eso es que cuando José fue tentado, ¿sí? Amén. No huyó el diablo, él huyó, porque tuvo dominio propio. Amén. Para huir, porque él se consideraba una persona apartada para el Señor. Y así nosotros. Entonces, si nosotros, aquí hay una demanda, ¿sí? ¿Cuál es la demanda? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si bien Dios es un Dios lleno de amor, ¿sí? Pero nosotros no podemos estar diciendo: Señor, tú me amas, vení, Señor, donde yo estoy. No, nosotros tenemos que acercarnos, o sea, habla de una búsqueda como perseverante. ¿Por qué? Porque el diablo se mueve cíclicamente. El diablo sabe que vos tenés una debilidad, ¿sí? Y hoy te viene y te trae tentación. Y si vos resistís, se va. Pero como está esa debilidad en vos, sabe que pasa un tiempo y vuelve a vos de vuelta. Pero cuando nosotros tenemos un acercamiento a Dios y una perseverancia, entonces las puertas que parecían abiertas o débiles se van cerrando y nosotros esas debilidades se van cambiando en fortaleza. Amén. Entonces el diablo dice: no, yo acá ya no puedo hacer nada, y huye y espera si en nosotros manifestamos nuevamente alguna otra debilidad. Pero la palabra es perfecta, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice pecadores, o sea, habla de nuestra naturaleza, no de nuestra condición, ¿sí? Porque el pecado, la condición del pecador es el que practica, ¿verdad? Sí. El que practica. O sea, usted no le puede llamar ladrón a uno que no está practicando el robo, ¿verdad? Entonces usted no le puede llamar pecador a uno que está viviendo en santidad. Pero la palabra habla acá, dice pecadores, por nuestra naturaleza caída, ¿sí? No por nuestra condición actual. Dice pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Como sabe Dios que estamos en un proceso de limpieza y santificación, ¿sí? Habla de que nuestros corazones necesitan ser limpiados aún más y más por su palabra, ¿sí? Más y más por su palabra. Dice: limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. O sea, a veces claudicamos en dos pensamientos, ¿verdad? A veces tenemos fuerza de más y a veces no tenemos fuerza, ¿sí? Claudicamos allí. Purificad vuestros corazones.
Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la única manera de poder caminar consagrados al Señor, la única manera es estar siempre cerca del Señor, buscando su rostro en su palabra, buscándolo en oración, fortaleciendo nuestras vidas, practicando el ayuno, congregándonos, ¿sí? Estando atentos a la voz del Señor, a la voz de su Espíritu, ¿sí? Porque si Dios nos llama a nosotros a una santidad, a una consagración, ¿es para qué? Es para bendecirnos, Señor. Es para bendecirnos. Dios cuida de nosotros, ¿sí? Y su mayor cuidado, cuanto más cuando el creyente busca al Señor con todo su corazón. Cuando el creyente sabe, porque nosotros lo sabemos, que nosotros dependemos solamente del Señor. Porque cuando vos y yo dejamos de depender del Señor, de su gracia y de su poder, nosotros estamos expuestos a grandes peligros, ¿sí? Entonces, la dependencia a Dios es la que nos va a dar a nosotros la capacidad de permanecer firmes, la capacidad de huir de la tentación, la capacidad de poder dar fruto de justicia, la capacidad de poder caminar en santidad, justicia y verdad, como su palabra nos enseña. Sí, la dependencia de Dios es la que hace de que nosotros seamos guardados y donde todas las promesas de Dios encuentren cumplimiento en nosotros. Amén. Por la dependencia del Señor. Amén. Ustedes saben perfectamente que cuando pasa un camión, agarra una rama de un árbol y la desgaja, nosotros sabemos que pasan los días y esa rama, las hojas se empiezan a marchitar y luego comienza a tomar un color amarillento hasta que se muere, ¿verdad? Eso habla de que esa rama dejó de depender de la savia del tronco del árbol. Cristo es la vid. Amén. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas que fuimos injertadas en Él. Si nosotros somos desgajados de la vid verdadera, nosotros perdemos dependencia y al perder dependencia perdemos la vida. Y si perdemos la vida espiritual, perdemos toda fortaleza para poder combatir contra el pecado. Amén. Pero no es esa la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos perseverando ¿hasta dónde? Hasta el final. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Tenés lucha? Sí. ¿Viene la tentación? Sí. ¿Tenemos debilidades en nosotros? Sí. Pero todo eso se puede combatir en tanto y cuanto dependamos pura y exclusivamente del Señor. Porque como hemos cantado, si vos caes, Él te levanta. Amén. Él te sostiene. Si te sentís desamparado, Él te ampara. Si pasas por un momento difícil, ¿quién te va a consolar si no es el Señor? ¿Sí? Si estás pasando por un momento de incertidumbre, el Espíritu Santo soplará una palabra de gracia y sabiduría que te abrirá los ojos y te traerá la manera en que puedas salir de esa situación. Amén. Pero toda bendición viene a través de una dependencia del Señor, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, en esta mañana que nosotros podamos darle gracias a Dios por el cuerpo que nos ha dado y que nosotros podamos con ese entendimiento y gracia y sabiduría podamos cada día preparar nuestras vidas para que realmente el Espíritu Santo de Dios esté morando con poder en nuestras vidas y seamos verdaderamente esos templos espirituales que Dios anda buscando para morar y para manifestarse al mundo. Amén. 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 Gloria al Señor. En este día vamos a estar de pie. Podemos pensar, analizar, podemos autoexaminarnos cada uno a sí mismo,
Solamente nosotros y el Espíritu de Dios conoce nuestra condición y sabe qué prioridad le estamos dando al templo del Señor, ¿sí? Entonces la idea y la voluntad de Dios es que tú y yo tengamos un cuerpo radiante y lleno de la gloria del Señor. Esa es la idea. ¿Para qué? Para que un día este cuerpo que irá al sepulcro y si el Señor viene y seamos levantados, pueda ser glorificado y estemos en la presencia del Señor, ¿sí? Para eso tenemos que batallar. Amén. ¿Sí? Nadie puede batallar por vos, ¿sí? Los pastores, los hermanos, oramos, claro que sí, oramos, ¿sí? Para que todos a una seamos guardados, ¿sí? Pero hay decisiones que pasan por cada uno personalmente. Y eso nosotros tenemos que saber, como decía Pablo, ¿no sabéis? Sí, sabemos. Por cuanto sabemos, somos responsables. Entonces eso nos lleva a nosotros a obrar en justicia como a Dios le agrada. Amén. Gloria a Jesús.